¿Qué pasó? Que si se puede esperar tantito, ya casi. Ya, profe. ¿Está? Bueno, Ya. entonces, vamos entonces a revisar cómo hacer el cálculo para las válvulas, ¿no? Entonces, póngale ahí como título coeficiente de resistencia para válvulas y acoplamientos. Punto y aparte. Se dispone de muchas clases. Y acoplamientos. Entre paréntesis le anotan accesorios. De distintos fabricantes. Coma, para cumplir las especificaciones. De las instalaciones. De sistemas de circulación de fluidos. Punto y seguido. Las válvulas se emplean para controlar la cantidad de fluido. Coma, pueden ser de globo, coma, ángulo, coma, compuerta, coma, mariposa, coma, cualquiera de varios tipos de válvulas de verificación y muchas más. Punto y aparte. Los acoplamientos dirigen la trayectoria del flujo
o hacen que cambie su tamaño. Punto y seguido. Incluyendo codos de varios diseños, coma, test, coma, reductores, coma, boquillas y orificios. Punto y aparte. Es importante determinar los datos de resistencia para el tipo particular y tamaño elegidos, coma, porque aquella depende de la geometría de la válvula o accesorio de acoplamiento. Punto y seguido. Asimismo, coma, los distintos fabricantes reportan los datos de diferentes formas. Punto y aparte. La pérdida de energía que tiene lugar cuando el fluido circula por una válvula o acoplamiento se calcula con la ecuación ¿no? Que hemos estado trabajando para
los otros accesorios. Anótele, punto y seguido. Como ya se estudió para las pérdidas menores. Sin embargo, el método para determinar, el método para determinar el coeficiente de resistencia, entre paréntesis le anotan la letra K, es diferente. Punto y seguido. El valor del coeficiente de resistencia se reporta de la siguiente forma. Entonces, ahora, ¿verdad? Para lo que son las válvulas, los codos, las T's, vueltas de retorno, todos ellos, ¿verdad? Se sigue utilizando la ecuación, pero el valor de la constante ahora está en función de la longitud equivalente, el diámetro de la tubería, ¿verdad? Y EFT, que es el factor de rozamiento, ¿no? Entonces ya no es ir a la tabla, ir a la gráfica, ya no, ya está en función a esto. Si nosotros vemos, ¿no? Ahí donde se encuentran las válvulas, que estábamos viendo estábamos repasando ayer las hojas, ¿no? Las páginas donde están las válvulas. Entonces, pues vemos que nos trae pues cómo es la válvula y un corte de la válvula para ver cómo va a seguir el camino el fluido, ¿no? Y esta forma en que abre o cierra la válvula, pues es la que ocasiona las pérdidas de energía. Entonces nosotros vemos que aquí va, en esta válvula que tenemos, válvula de globo, ¿verdad? Nos dice ahí válvula de globo, reproducción con autorización del Crane, que les decía, ¿verdad? Entonces nos dice que esta válvula, el valor de K es de 340 FT. Y así da. Entonces vemos la válvula de ángulo que nos dice que es de 150 FT. O sea, ese valor de 340 es este, ¿verdad? Ese valor de 150 es este. Para la válvula de compuerta que tenemos en el otro lado, dice que es 8 FT. Entonces, la longitud equivalente con respecto al diámetro es 8. Después, allá abajo, en esa misma hoja, tenemos la válvula de retención o válvula de verificación, así también se le llama. Válvula de retención, dice tipo oscilante, o también se le llama válvula de verificación tipo giratorio. De esas dos formas encontramos, ¿no?
En la otra hoja, tenemos la válvula de retención tipo bola o válvula de verificación tipo bola. Y nos dice que el valor de K es 150 FT. ¿Verdad? Tenemos una válvula también, válvula de mariposa. A ver, permítame tantito, ¿no? Me hablan, creo, de la escuela. Sí, profe, no se preocupe. Sí, profe. Bueno, a ver, si era a lo mejor ustedes lo conocen, era el maestro Santana Villarreal. Bueno, entonces ya decíamos que ahora para calcular el valor de la constante, necesitamos esta relación de longitud equivalente con respecto al diámetro y multiplicado por el valor de FT. Entonces, pues vemos que todas las válvulas que tenemos ahí en el libro y que son tomadas del manual del Crane, que les dije que está también, por ahí lo encuentran ya en el internet, ¿no? El manual del Crane. Entonces, ese valor, ¿verdad? Ya lo tenemos. Entonces, en la siguiente hoja tenemos a los codos. Tenemos el codo de 90 grados, el codo estándar, el codo de 90 grados de radio largo, el codo estándar de 45 grados. Luego tenemos, ¿no? El codo de 90 grados para calle, que en realidad, pues es un codo roscado. ¿verdad? Es codo roscado. También dice codo de 45 grados para calle, también sería un codo roscado. Tenemos un codo de retorno, ¿verdad? En la parte de abajo tenemos las conexiones en T, cuando el fluido circula en forma horizontal y cuando el fluido circula a 90 grados y tienen un valor diferente, ¿va? Para cada uno. Entonces, ¿ya? En la siguiente página, en la página 242, tenemos una tabla donde nos da la resistencia en válvulas y accesorios
expresada como longitud equivalente en diámetros de tubería, LE en D. Entonces nos dice aquí va el tipo de válvula de globo totalmente abierta, cuánto es el valor de LE en D, este que está aquí. Válvula de ángulo totalmente abierta, válvula de compuerta totalmente abierta, la válvula de compuerta abierta a 3/4, abierta media, abierta a 1/4. Válvula de retención tipo oscilante, válvula de retención tipo bola, válvula de mariposa totalmente abierta, de 2 a 8 pulgadas. Luego tenemos de 10 a 14 pulgadas, de 16 a 24 pulgadas. Luego tenemos la válvula de pie, tipo disco de vástago, y así va, el codo estándar de 90 grados, el codo de 90 grados radio largo, el codo para calle o codo roscado, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el valor de la longitud equivalente con respecto al diámetro. Después, ahí mismo en esa hoja, en la parte de abajo, tenemos el factor de fricción, ¿verdad? Este valor. Pero esta tabla que está aquí, ¿verdad? Esta tabla que tenemos aquí abajo, dice factor de fricción en la zona de turbulencia completa para tuberías de acero comercial, cédula 40 nuevas y limpias. O sea, esta tabla pues, nos puede servir para tuberías de cédula 40 y cédula 80. Nada más, ¿ya? Nada más. Si nosotros tenemos una tubería de otro material, esta tabla ya no nos sirve. Pero esta tabla nos da un dato muy importante, ¿ya? Nos dice factor de fricción en la zona de turbulencia completa. Si nosotros nos acordamos, ¿ya? Esta turbulencia completa, pues la encontramos en el diagrama de Moody, ¿ya? Ahí es donde está la zona de turbulencia completa. Entonces, pues el diagrama de Moody nos va a servir para encontrar ese valor de FT para otras tuberías, ¿ya? Si nosotros vemos el diagrama de Moody, aquí donde viene la línea punteada, aquí tenemos, ¿verdad? Turbulencia completa. Entonces, si nosotros tenemos otra tubería que no es esa, pues entonces vamos a entrar a esta parte para poder calcular si es una tubería de acero, ¿verdad? Cédula 40, cédula 80, pues entonces ya se tiene la tabla, ¿verdad? Esa tabla que tenemos aquí abajo. Aquí abajo. Entonces, pues ahora ¿verdad? Es lo que nosotros necesitamos. Esta sigue siendo la misma fórmula, pero el valor de la constante ya depende de esto, el valor de K. Este valor, pues ya lo tenemos especificado en cada uno de esas válvulas o en cada uno de sus accesorios. El valor de FT, el factor de rozamiento, ¿verdad? En esas válvulas, pues nada más tenemos el de las tuberías de cédula 40 y les digo, esta tabla también nos sirve para cédula 80. ¿Ya? Eso es lo que tenemos. Para las otras tuberías, entonces tenemos que ir al diagrama de Moody, a la zona de turbulencia, ¿verdad? Y ya, de ahí nosotros podemos encontrar cómo calcular HL para cualquier válvula que tenemos ahí, que son las más comunes, ¿no? Y les vuelvo a decir, los fabricantes, ¿ya? Ellos entregan esos datos. Claro, nosotros vamos a la ferretería, ¿no? A comprar una válvula de 1 pulgada y pues nos dan la válvula, ¿no? Ya nosotros le decimos de qué tipo de válvula queremos. Y ya nos dan la válvula, pero no nos van a dar
una hoja de datos, ¿no? No, ya solamente esto es cuando pues ya las instalaciones son, ¿verdad? Ya industriales o que ya son sistemas de tuberías ya de diámetros grandes, ¿no? Que ya necesitamos saber el dato de esas válvulas. Entonces, el fabricante sí lo tiene que tener, ¿verdad? Sí lo debe de tener. Bueno, entonces, pues ahí tenemos, ¿no? Una introducción nada más de lo que es, para qué nos sirven las válvulas y los acoplamientos. Y cómo vamos nosotros a calcular, ¿verdad? Cómo vamos a trabajar con esas tablas. Bueno, entonces, pues vamos a hacer unos ejercicios de esto para poder encontrar el valor, ¿no? Vamos a ver el problema 10.30. 10.30, me acuerdo que les pasé estas copias. Aquí está, ¿no? La hoja donde están los problemas. Y de aquí, pues, hemos estado haciendo, pues, algunos problemas, ¿no? Ahorita vamos con el problema 10.30. Aquí lo tenemos. Entonces, nos dice, hace problema, nos dice, determine la longitud equivalente en metros de tubería de una válvula de globo completamente abierta, colocada en una tubería de N 250 cédula 40. Entonces, ¿ya? Si nosotros, ¿ya? Pues hiciéramos el dibujo, pues tendríamos así, ¿no? Tendríamos la válvula de globo abierta por completo, ¿ya? Válvula de globo abierta por completo. Y dice que está instalada en una tubería, ¿verdad? Dice que está en una tubería, ¿verdad? De N, diámetro nominal, que es lo que quiere decir ¿verdad? 250
cédula 40. ¿verdad? Y se determina la longitud equivalente en metros de tubería de una válvula de globo completamente abierta colocada en una tubería de N 250 cédula 40. Bueno, entonces, lo que nos piden es el valor de la longitud equivalente. Esa es la que nos piden. Entonces, pues nosotros sabemos, ¿verdad? Sabemos que la constante es igual a la longitud equivalente con respecto al diámetro y multiplicado por Ft. ¿Ah? Eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, pues de aquí nosotros podemos despejar, ¿no? A esto. De aquí nosotros tendríamos que la longitud equivalente pues va a ser igual a la constante por el diámetro dividido entre Ft. Entonces, el valor de la constante, pues no lo conozco. No lo conozco, pero está involucrado aquí. Pero lo que sí conozco, ¿verdad? Es el valor de la longitud equivalente con respecto al diámetro. Esta sí la conozco. ¿Por qué? Pues porque voy a esa tabla, ¿verdad? O a las figuras y me dice que es una válvula de globo, ¿verdad? Entonces, pues aquí tengo la figura, ¿no? Para la válvula de globo, ¿verdad? Aquí la tengo. Si yo voy a la tabla que estábamos viendo ahorita, ¿verdad? Entonces aquí tengo también, dice válvula de globo, abierta, totalmente abierta. Y me dice que es 340, ¿verdad? Entonces, este valor es 340. Y entonces está en una tubería de cédula 40, ¿verdad? Allá abajo está el valor de Ft para esas tuberías, ¿verdad? Entonces veo que está en diámetros, en pulgadas y está en diámetros en milímetros. Entonces busco esa tubería, ¿verdad? Dice que es de N250. Entonces vengo y encuentro aquí, ¿verdad? De N250 a 350, que equivale de 10 a 14 pulgadas. Y entonces, de aquí, me dice que el factor de fricción Ft Ft es de 0.013. 0.013. Y que entonces pues puedo calcular el valor de la constante. Que de aquí, ¿verdad? De aquí, pues a lo mejor también, ¿no? Lo podría despejar de aquí. Si voy a mi tabla de tuberías y encuentro, si encuentro esa tubería, ¿no? Entonces voy a mi tabla de tuberías, donde tengo tuberías de acero, cédula 40, y veo que también están en
en el sistema inglés y en el sistema métrico, ¿verdad? Entonces dice que es una tubería de 250 dn y que es una tubería de 10 pulgadas y que entonces aquí me puede decir, ¿verdad?, cuál es el diámetro interior que nosotros queremos. Entonces aquí en 250 me lleva a un diámetro interior de 254.5. También el diámetro es 254.5 milímetros. ¿verdad? Y que entonces, pues, si tengo y tengo puedo calcular este. Y ya con este valor aquí lo pongo, ¿no? Y ya de aquí, pues vuelvo a tomar los datos que tengo ahí, ¿no? Los datos que tengo ahí. Y entonces, pues vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? Vuelvo a hacer lo mismo. Entonces, pues yo creo que ¿para qué hacer todo esto, no? Si de aquí lo puedo sacar. Porque de aquí tengo el valor de la longitud equivalente con respecto al diámetro. Y tengo el diámetro. Entonces, puedo encontrar esto. Sin tener que hacer todo esto. Que lo puedo hacer, sí. Que me va a dar el mismo resultado, también. También, ¿verdad? Entonces, de aquí nosotros diríamos que, ¿verdad? Diríamos que la longitud equivalente sería a 340 por el diámetro, que es de 254.5 milímetros. Y que entonces se encuentra cuánto es la longitud equivalente para esa válvula, ¿no? ¿Cuánto me da si hago esto? 86.53. 86.53. Bueno, pero eso está en metros, disculpe. No, está bien. Lo pasamos de 1, 2, 3, ¿no? Sería aquí. Y lo recorremos y ya lo dejamos en metros, ¿no? Si lo recorremos el punto, lo dejamos en metros. Y entonces ya estaría 86.53. ¿Ya? Yo lo calculé de la otra forma y no me dio lo mismo. Me dio milímetros. Bueno. De la otra forma, pues tenemos, ¿no? Esta longitud equivalente. Tenemos el PT y encontramos el valor de la constante. Acuérdense que la constante es adimensional, el valor de la constante. Si nosotros vemos esta longitud equivalente, tiene que estar en metros o en pulgadas. El diámetro de la tubería está en milímetros o en pies, ¿no? Entonces, con esto se queda sin unidades. Este FT, este factor de rozamiento, también no tiene unidades. ¿Ya? Así es que la constante no tiene unidades. Entonces, si yo sustituyo esos datos y el diámetro lo sigo dejando en milímetros, pues la longitud equivalente me va a dar en milímetros. Si yo el diámetro lo pasamos a metros, así como lo pasó aquí mi compañero, la longitud equivalente nos va a dar metros. Eso es lo que va a darnos, ¿verdad? Si lo hago de esta forma, me tiene que dar, si este diámetro lo dejo en milímetros, pues me va a dar en milímetros. Sí, profe, dan lo mismo. Paso a metros, Sí. me va a dar metros. ¿Qué pasó?
Sí, profe, da 86.530 milímetros, que es lo mismo que el otro resultado expresado en metros. Ujú. Por eso les digo, porque esta constante, acuérdense que esto es adimensional. Y acuérdense que este FT, que vendría siendo F en el diagrama de Moody, también es adimensional. Entonces, ¿qué quiere decir, no? ¿Qué quiere decir estos 86.53 metros? ¿Qué quedará decir eso? Es como si tuviéramos 86 metros más de tubería. ¿Ya? Nosotros vemos que si checamos, ¿ya? parte de lo que nos dice el libro, ¿ya? Nos dice el valor de LE, la longitud equivalente, se denomina longitud equivalente y es la longitud de una tubería recta del mismo diámetro nominal que el de la válvula, la cual tendría la misma resistencia que esta. El diámetro D es el diámetro interior de la tubería. El término FT es el factor de fricción en la tubería a la que está conectada la válvula o acoplamiento que se da por hecho está en la zona de turbulencia completa. También, ¿verdad? Nos dice ahí, observe el diagrama de Moody, que la zona de turbulencia completa se encuentra en el área del extremo derecho, donde el factor de fricción es independiente del número de Reynolds. La línea punteada que en general cruza en diagonal el diagrama divide la zona de turbulencia completa de la zona de transición, que está a la izquierda. El valor para FT varían según el tamaño de la tubería y la válvula, lo que hace que el valor del coeficiente de resistencia K también varíe, ¿verdad? Entonces, esa longitud nos dice, ¿verdad? Es la longitud de una tubería recta del mismo diámetro nominal que el de la válvula, la cual tendría la misma resistencia que esta. Entonces, esta válvula, ¿ya? Esta válvula equivale a que nosotros tuviéramos 86, casi 87 metros de tubería de esta misma condición. De esa misma condición. Entonces, pues por eso yo les comentaba la otra vez, ¿no? Que al elegir las válvulas, pues se tiene que elegir la válvula correcta. No porque nosotros, ¿ya? Quieramos bajar las pérdidas en esas válvulas, pues vamos a utilizar otra válvula que no es, ¿ya? Otra válvula que no es y que entonces, pues no va a hacer el trabajo para el que nosotros necesitemos, ¿no? ¿Por qué? Porque dice ahí, ¿no? La válvula de globo totalmente abierta nos da 340 de longitud equivalente, ¿no? Válvula de ángulo. Una válvula de ángulo no la puedo poner aquí, ¿no? Una válvula de ángulo la voy a poner cuando la tubería haga ya un cambio a 90 grados. Ahí es donde voy a poner una válvula de ángulo. Una válvula de compuerta totalmente abierta, igual que esta. Y vean la válvula de compuerta totalmente abierta, tiene un valor de 8. En vez de 348. Pero esa válvula de compuerta no va a hacer el mismo trabajo
que la válvula de globo. También, ¿no? Ahí en el libro también viene un apartado, ahorita que estamos haciendo eso, donde nos habla de la utilización de estas válvulas, en donde, ¿verdad?, es recomendable estén trabajando estas válvulas. Les digo, no podemos, ¿verdad?, no podemos estudiar toda la teoría que trae el libro, porque si no, ¿cuándo terminaríamos? Yo por eso siempre les estoy haciendo referencia, ¿no? Yo nada más les doy una introducción, analizamos las ecuaciones y vemos cómo aplicar, resolver, ¿no? Pero nosotros tenemos que estudiar lo que trae el libro, para entonces entender bien por qué la utilización de cada una de estas válvulas. Porque alguien puede decir, pues yo le pongo la válvula de compuerta totalmente abierta y tiene un valor, una longitud equivalente de 8. Pues sí, pero esa válvula es la que necesita ahí la instalación. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que siempre checar. ¿Sí? Y ahorita este problema, lo único que, así que para lo que nos sirve es para entender qué es esto. ¿Qué es esa longitud equivalente? ¿Verdad? Y entonces nos dice que es como si nosotros tuviéramos este tramo de tubería de esta misma, o sea, esta válvula ocasiona lo mismo que esto, ¿verdad? Eso es lo que nos quiere decir ese problema, y que lo puedo encontrar de aquí, haciendo esto, y que lo puedo encontrar de aquí, haciendo esto que hicimos. Y los dos me tienen que dar los mismos datos, ¿verdad? Los mismos datos. Este me lo da la válvula, este me lo da la tubería, y este me da el diámetro interior de esta tubería. Entonces, todo lo sacamos de las tablas, ¿ya? Todo está ahí en las tablas. Bueno, entonces, pues así vamos analizando poco a poco esto. Bueno, vamos entonces con este otro problema. El 10.32. 10.32, ¿no? Entonces, aquí tenemos la hoja, la lista de los problemas. 10.32 nos dice, calcule el coeficiente de resistencia K para una válvula de retención tipo bola, colocada en una tubería de acero de 2 pulgadas, cédula 40. Si el agua a 100 grados Fahrenheit fluye con una velocidad de 10 pies por segundo, ¿no? Bueno, entonces, pues también tendríamos, ¿no?, la válvula que nos está diciendo, tendríamos la especificación de la tubería y tenemos otros datos, ¿no? La temperatura del agua, ¿verdad? Entonces dice, calcula el coeficiente de resistencia K. Entonces, el valor de K es lo que tengo que calcular para una válvula de retención tipo bola. Entonces tengo especificación de la válvula. ¿Verdad? Es un tipo bola. Una válvula de retención tipo bola. Tenemos la tubería. Tenemos la tubería que nos dice que es de 2 pulgadas en la 40. 2 pulgadas. Cédula 40.
Nos dan el fluido. Dice que es agua. Nos da la temperatura. Dice que está a 100 grados Fahrenheit. Y nos dice que fluye con una velocidad de 10 pies por segundo. La velocidad de la tubería. ¿Ven? Entonces, pues nosotros sabemos, ¿verdad?, que para calcular ese coeficiente, ¿verdad?, ese coeficiente de resistencia, pues lo que necesito es, ¿verdad?, K igual al valor de la longitud equivalente con respecto al diámetro multiplicado por el factor de rozamiento. ¿En qué iba a ser? ¿Qué ibas tú? ¿No iban a ir ahora aquellos? Entonces, tenemos ¿no?, para encontrar el valor de la constante. Si nosotros vamos ¿verdad? Si nosotros vamos a la tabla donde tenemos, nos dice, ¿verdad?, nos dice que K, la longitud equivalente con respecto al diámetro es 150. 150 por FT. Si nosotros vamos a la tabla, porque es una tubería, ¿verdad?, de cédula 40, de 2 pulgadas, entonces encuentro en la tabla el valor de FT, que dice que es de 0.019. Este me lo da la tabla, ¿no? Aquí en la tabla. ¿Ah? Dice que es una válvula de retención tipo bola. Entonces, aquí la tengo, ¿eh? Válvula de retención tipo bola, la longitud equivalente con respecto al diámetro 150 por FT. Después en la tabla que está aquí abajo, una tubería de 2 pulgadas, .019. .019. Entonces, pues puedo calcular la constante, ¿ya? Puedo saber que la constante, el valor de K, pues va a ser igual a 150 por FT, .019. Entonces, pues encuentro que esto es igual a 2.85. 2.85. Y es adimensional, ¿no? Y entonces, ¿para qué me dieron todo esto de acá? ¿Para qué me darían todo eso? La tubería y la velocidad. ¿Ustedes para qué creen que estén esos datos? Pues para que veamos que K en válvulas es independiente de la velocidad, ¿no? Para ver que este valor es independiente de la velocidad. Ajá, a diferencia de las veces pasadas que dependía si era flujo turbulento o laminar, era el valor de K. Ah, bueno, pero eso es para tuberías, ¿no? O sea, si nosotros vamos a revisar cualquier tubería, a fuerzas tengo que saber si es laminar o turbulento, a fuerzas. Ya estoy acá, en las válvulas, en los accesorios, ¿no? Ya estoy. Entonces, ¿para qué me darían eso? Pues para calcular las pérdidas, ¿verdad? HL es igual a la constante por la carga de velocidad de la tubería entre 2G. Para eso me dieron esos datos.
Ya encontré cuánto vale K y tengo la velocidad de la tubería. Entonces ya puedo saber cuántas pérdidas está ocasionando la válvula instalada ahí en esa tubería. Ya puedo saber, ¿verdad? Entonces tendría que HL sería igual a 2.85 por la carga de velocidad, que es de 10 pies al cuadrado entre 2 por 32.2. ¿Cuánto nos da? 4. 4.4254 pies. 4.42. 54 pies. ¿Ya? Y entonces fíjense que ya nosotros al hacer el cálculo de todo esto encontramos ya el valor de HL, ¿no? Entonces, si esto está instalado, bueno, está instalado en ese sistema de tuberías, entonces tendría yo que calcular, ¿verdad?, las pérdidas en tuberías, las pérdidas que hay en accesorios. Si nada más está esa válvula o si hay más válvulas, entonces ya dijimos, ¿no? Vamos sumando todas esas HL para que al final, pues normalmente lo que siempre nosotros tenemos que hacer es encontrar la carga total sobre la bomba, el valor de HA, porque ese valor de HA es indispensable para poder hacer la selección de la bomba. Entonces, esto me dieron para eso, esto que está aquí, para que yo ya pudiera calcular HL, ¿no? También me dieron para eso. Bueno, entonces, pues con los datos, ¿no?, que nos dan, nosotros ya podemos, ahorita nada más me preguntaba esto. Esto era lo que me preguntaba, pero uno dice, oye, ¿y para qué me dieron esto? Ah, pues porque con esto tú ya puedes calcular cuántas pérdidas de energía, ya la energía que se está perdiendo en esa válvula. Ya, con eso ya lo puedes hacer. Bueno, entonces, vamos, ¿verdad? Vamos al problema 1034. Problema 1034. Yo ya nada más voy leyendo el enunciado, ¿eh? Ustedes ya tienen ahí las copias que les mandé y a lo mejor algunos de ustedes pues tienen el libro o pues pueden checar el libro también en internet. Entonces, ya, ¿no? Ya está todo eso. Vamos al problema 10.34. Nos dice, ¿verdad? Determine la caída de presión. Determine la caída de presión a través de un codo estándar de 90 grados. ¿Ya? Codo estándar de 90 grados. En una tubería de acero DN 65, cédula 40, si a través de él fluye agua a 15 grados centígrados a una velocidad de 750 litros por minuto. ¿No? Entonces, pues ahora ya no es una válvula, es un accesorio, ¿no? Entonces, de aquí a nosotros tendríamos que, si hacemos el dibujo que nos están, o lo que nos están diciendo,
Aquí ¿no? Tendríamos el codo. Entonces, pues nosotros podríamos decir, ¿verdad? Podríamos decir que entonces, que este es el flujo. O también puede ser el flujo en el sentido contrario, ¿verdad? También puede ser que venga para acá. Entonces nosotros vemos que cuando este entra, golpea aquí, pero por la misma inercia, la misma presión que trae, pues se va el fluido hacia allá. Pero parte del fluido regresa y pues es llevado. Por eso esos codos aquí se calientan. Se calientan cuando son codos ya grandes y que está el fluido circulando constantemente, todo esto se calienta. Todo esto, ¿no? Entonces, me dice que calcule la caída de presión. ¿Ya? Determine la caída de presión a través de un codo estándar de 90 grados en una tubería de acero de N65 cédula 40. Si a través de él fluye agua a 15. Bueno, entonces, esa caída de presión va a estar aquí, el punto 1, y aquí, el punto 2. Entre el punto 1 y el punto 2 está el costo. ¿Verdad? Ahí está el costo. Entonces, pues nosotros sabemos que para esa caída de presión tengo que trabajar pues la ecuación general de la energía. ¿Verdad? Entonces tenemos que la carga de presión del punto 1 más la carga de posición más la carga de velocidad. Y entonces entre el punto 1 y el punto 2 lo que está es HL, ¿verdad? Menos HL, es lo que está. Entonces tenemos la carga de presión del punto 2 más Z de 2 y más la carga de velocidad en 2. Ya nosotros nos piden la caída de presión. Entonces tenemos la presión 1 menos la presión 2 entre el peso específico. Igual a Z2 menos Z1 más la velocidad 2 menos la velocidad 1. ¿Ya? Y más H. De aquí nosotros vemos que tendremos la presión 1 menos la presión 2 igual al peso específico, ¿verdad? Que multiplica a Z2 menos Z1 más la velocidad 2 menos la velocidad 1 entre 2G y más H. Y esa es la ecuación, ¿eh? Siempre trabajamos con la ecuación general de la energía, despejamos lo que queremos calcular y entonces vemos qué datos tenemos, ¿no? El peso específico, pues lo conozco, porque me dijeron que era agua a 15 grados centígrados. Entonces lo conozco. Esta variación de altura, o sea, ¿qué altura puede haber de la línea centro de esta tubería a este otro punto? Pues nada, ¿no? ¿Qué altura puede haber? 3, 4, 5 centímetros, a lo mejor. Entonces, pues no, esa altura nosotros la podemos despreciar. Entonces, trae la conexión de esta tubería y conecta a esta otra, que es la misma. Si es la misma, entonces la velocidad es la misma. Y que entonces necesito HL. Es el término que necesito para calcular la caída de presión. Y que entonces nosotros ya sabemos que HL es igual a la constante por la carga de velocidad en la tubería entre 2G. ¿Verdad?
No tengo la velocidad en la tubería, porque me dicen a una velocidad de 750 litros por minuto. Eso no es ninguna velocidad. Eso es el caudal, ¿verdad? Eso es el caudal. Entonces, la velocidad no la tengo, pero la puedo calcular. Entonces, tengo el caudal, ¿verdad? Y dice que es de 750 litros por minuto. ¿Verdad? Entonces, nosotros pues pasamos, ¿verdad? Esos litros por minuto, y entonces decimos que 1 metro cúbico por segundo son 60,000 litros por minuto. ¿Verdad? Entonces esto nos queda de 0.0125 metros cúbicos por segundo. ¿Verdad? Con estos se van. Y que entonces puedo calcular la velocidad. ¿Verdad? Entonces, la velocidad de la tubería es igual al caudal entre el área de la tubería. Ya tengo el caudal en unidades. 0.0125. Voy a la tabla, ¿ya? De esas tuberías. Voy a la tabla de esas tuberías. Entonces me dice que el diámetro de esa tubería es de 62.7 milímetros. Esto es igual a 0.0627 metros. De ahí mismo, ¿verdad? Tengo que el área es de 3.090 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Profe, ¿la Sí. tubería no era una DN50? Ah, no, perdón, ya vi mi error. No, sí, una No, 65. Sí, es perdón. DN65, cédula 40. Esa es la tubería que nos dan, ¿no? Entonces voy a esa tabla y de ahí saco los datos. En este caso necesito ahorita el área, ¿no? El área de 3.090 por 10 a la menos 3. Y entonces nos dice que la velocidad es de 4.0453 metros por segundo. Ahí ustedes váyanle también checando, ¿no? Entonces vemos que esa caída de presión, ¿verdad? La presión 1 menos la presión 2, pues me quedó en función de este y este. ¿Sí? Entonces, pues apenas tengo la velocidad. Me falta la constante. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a determinar la constante? Entonces, nosotros sabemos que la constante es igual a la longitud equivalente con respecto al diámetro multiplicado por FT. Entonces, ¿ya? Voy a este accesorio, y entonces me dice que K, ¿ya? Me dice que la constante es igual a 30 FT. 30 FT. Entonces me falta FT. Voy a la tabla, ¿ya? Voy a la tabla y encuentro FT. ¿Por qué? Pues porque esta tubería, ¿ya? Es de estas mismas que tengo aquí. Entonces, voy aquí, ¿verdad? Al codo que me están diciendo. Aquí. Codo estándar, 90 grados, 30 FT. Después de ahí, voy a la tabla de la tubería que me están diciendo, y entonces dice que es una tubería de 65, ¿verdad? Una tubería de DN65. Entonces aquí la busco y aquí abajo está DN65.
y FT es 0.018. 0.018. Y ya va, entonces puedo encontrar el valor de K. Es 30 por 0.018. Y eso nos da, punto 54. Sí, profe. Entonces, ahora sí ya puedo calcular HL. Ya tengo y tengo la carga de velocidad. Entonces, HL va a ser igual a punto 54 por la carga de velocidad de 4.0453 al cuadrado entre 2 por 9.81. ¿Cuánto me da HL? 0.4503. 0.4503. Y esto está en metros. ¿Ya? Y que entonces, ahora sí, ya puedo calcular esa caída de presión. ¿Ya? Ya la podemos calcular. Vamos a ponerle acá, ¿no? Entonces ya tendríamos esa delta P, que sería igual al peso específico del agua. Peso específico del agua multiplicado por HL, que fue lo que nos quedó. Entonces, sería 9.81, que son kilonewton sobre metro cúbico, peso específico del agua, por punto 4503 metros, ¿no? Entonces, metro con uno de aquí se va, nos queda kilonewton sobre metro cuadrado, que es equivalente a kilopascal. ¿Cuánto nos da? 4.4174. 4.4174 kPa. pascal. Entonces, esa es la caída de presión que hay cuando el agua hace esto. ¿Ya? Entonces ya antes, o sea, acuérdense cuando empezamos con esto, pues nos decían cuánto era HL, ¿no? Por ahí resolvimos con un ejemplo de estos, donde nos decía que calculábamos la caída de presión de los primeros ejemplos. Y entonces ellos nos decían cuánto era HL. Ahora ya no. Ahora nosotros la tenemos que calcular. ¿Ya? Y así vamos calculando, como les he dicho, ¿no? Todo lo que vamos encontrando. Todo lo que vamos encontrando. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Y ahorita vemos esos ejemplos que nos han estado dando, pues nos han estado dando el valor para sacarlo de la tabla. Para sacar el valor de FT de la tabla, ¿no? Pero vemos que ahí van a venir ejemplos donde ya no es tubería de cédula 40 ni cédula 80. Ya es otra tubería. Entonces, ya nos dijeron, ¿verdad?, que para eso tenemos que ir al diagrama de Moody, a la zona de turbulencia completa. Y que eso, nos dijeron que eso no depende del número de Reynolds. Entonces, ¿de qué va a depender? ¿De qué va a depender para entrar entonces al diagrama de Moody? Y ya lo hemos hecho, ¿eh? Ya ¿De lo la hemos rugosidad relativa? de la rugosidad relativa. De la rugosidad relativa es de lo que va a depender. Y que nosotros en el diagrama de Moody no vamos a encontrar F. No, nada más vamos a encontrar F.
¿verdad? Entonces debemos de tener presente también eso, que cuando estemos analizando las válvulas o los accesorios y se quiere el valor de FT, el diagrama de Moody, pues el que me va a dar es F, que es lo mismo. Que si estamos analizando tuberías, el diagrama de Moody me va a dar F, y esa F o lambda es la que necesito en la ecuación de Darcy. Entonces, todo eso ya lo tenemos que ir teniendo presente para cada cálculo que necesito. ¿Sale? Bueno, entonces, ahí le dejamos. Nos vemos la próxima clase. Mañana, acuérdense que mañana nos toca estar allá en la escuela. ¿Sí? Mañana es 11 de marzo, entonces ya habíamos dicho o ya habíamos comentado que mañana pues yo espero que sí vaya a funcionar, ¿no? Ya la parte del equipo de nuestra mesa de trabajo para hacer todas esas otras pérdidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita, ese problema que acabamos de resolver lo hicimos allá en el laboratorio. Ustedes, ¿ya? Los que están ahí en la clase, los que están ahorita ahí y que fueron hace 8 días a la práctica del laboratorio, si hay alguien de los que fueron a la práctica la vez pasada, al laboratorio. Sí, profe. Sí, profe. ¿Y cómo tomamos esta caída de presión? ¿Por medio de qué? Del manómetro de agua. El manómetro de agua. ¿Ya? De ahí fue donde nosotros tomamos esa caída de presión, que es la que ahorita nosotros estamos calculando. ¿Ya? Entonces, ustedes, el reporte de la práctica, pues ahorita todavía no lo vamos a poder entregar, porque nos falta todo lo que es las tuberías, ¿no? Entonces, en el reporte de la práctica, si ustedes les pasé la copia, ¿no? De la que, ¿cuántos años ya tiene esa copia? Entonces, ustedes ven que la práctica, el reporte de la práctica va a ser esto. Esto es lo que va a ser. Ustedes lo van a calcular de esta forma. Y esta delta P la van a tener que encontrar con el manómetro diferencial. Y entonces ahí vamos a comparar. Claro, les vuelvo a decir, ¿no? Pues va a haber cambios, no nos va a dar el resultado, ¿no? Nosotros tenemos ahí en el banco la tubería lisa de plástico, que también nosotros aquí en la tabla, pues tenemos datos de tubería lisa. Y que entonces ya no voy a utilizar FT de esa tabla, porque esa tubería que está allá es tubería lisa. Y que entonces ahora FT lo tengo que sacar del diagrama de Moody. Y esto es precisamente lo que fuimos a hacer ese día. Esto que resolvimos ahorita. Eso fue. Y así analizamos el codo de 90, el codo de 45, el codo de radio largo, la T, ¿verdad? La T cuando circuló el fluido en un sentido, en el otro, la Y cuando circuló en un sentido, cuando circuló en otro. Entonces, para esos accesorios es esto, lo que hicimos allá en el laboratorio. Ya hicimos lo de pérdidas de tuberías con ecuación de Darcy, que eso es lo que ahora también vamos a esperar que mañana el equipo pues ya lo podamos usar, utilizar para ahora hacer eso. Y les digo, ahora sí que lo que les estoy enseñando aquí, ustedes ya lo vieron allá. Y así es lo que hacen los fabricantes de todo esto. Ellos tienen sus bancos de pruebas, ¿no? Bien instalados, bien calibrados. Y entonces van calculando todos esos datos. ¿Sale? Entonces, mañana nos toca estar por allá a la 1 de la tarde. Entonces, pues van a estar los mismos, ¿no? De la vez pasada, para terminar
esa práctica. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Todo bien, profe. Todo bien ahorita, profe. Entonces nos vemos mañana. Sí, profe, hasta luego. Nos vemos. Hasta la próxima, Gracias. profe. Hasta luego. profe, gracias. Y hasta luego.